Hola Cáncer, bienvenidos a Cama Tarot. Yo soy Asier y vengo a traerte tu lectura de amor, corazón. Vamos a ver qué tipo de mensaje de canalización quieren traer las cartas para ti en esta ocasión, ¿de acuerdo? Vamos a empezar en primer lugar con un mensaje de este bonito oráculo, pero también tengo que deciros que utilizaremos más adelante el oráculo erótico, ¿vale? Así que bueno, habrá algún que otro mensaje un poco más calentito. Antes de comenzar tu lectura, lo que quiero hacer es empezar dándoos las gracias por vuestro apoyo, por vuestros comentarios, por todos los que estáis suscritos y por supuesto por vuestros me gusta. Mientras estaba barajando se me resbaló esta carta, así que decidí tomarla y vamos a ver qué te quiere decir. Estos son mensajes de la persona de tu interés. A ver cómo resuena contigo. Quizás para algunos es vuestro propio subconsciente. Aún guardo con felicidad tu último regalo. Es hora de que aclaremos nuestra situación. Podría ser una segunda oportunidad para nosotros. Bueno, dos mensajes cuanto menos interesantes, ¿no? A ver qué quiere decirte el tarot. Aquí dejaremos la energía de la persona del pasado, para los que os interese. Aquí pondremos los que estáis en pareja, conexión. Y aquí los que estáis solteros, pero que a su vez tenéis esa atracción, esa química, esa chispa con alguien, aunque no seáis una pareja como tal, de momento. Vamos a ver, ¿qué tenemos? Bueno, hay un pasado que realmente ha sufrido por la ruptura. Veo que finalmente pues ha acabado asumiéndola. No sé por qué, pero me viene una sensación como de culpabilidad. Quizás esta persona tiene la sensación de que el desenlace de esta conexión contigo, ¿no? De que, bueno, que estáis en separación y demás, fuese su culpa. Yo sé que esto no es para todos, ¿vale? Pero es esa sensación que estoy viendo aquí. Incluso podría ser, al estar tratando de una lectura espejo, que algunos de vosotros pues os sintierais culpables, ¿no? Tampoco descartaría esta opción por lo que estoy viendo yo aquí. Sí que es verdad que una persona del pasado, ¿vale? Que en sus pensamientos le gustaría conectar contigo, a veces se imagina como teniendo una oportunidad de nuevo, pero también es consciente de que en muchos casos, si esta persona viniera, si esta persona llegase a vuestras vidas, no seríais pocos los que le daríais un no por respuesta. Y esto es algo que realmente a esta persona le atormenta y le echa para atrás. El miedo al rechazo es el principal motivo por el cual este pasado no está haciendo acto de presencia. Pero yo siento que no se ha rendido aún. Así que no me extrañaría que más pronto que tarde esta persona vuelva a acercarse a ti. De hecho, mira, si tenéis algún tipo de amistad o alguien en común, siento que esta persona intentará aprovechar ese vínculo para poderse acercar más a ti. A algunos os interesará y a otros no. Vosotros decidís quién, cuándo y cómo. A ver qué tenemos para las conexiones. Bueno, yo siento... Perdonadme, se activó esto, tuve que parar un segundo, ¿me cachis? Bueno, tú que estás en pareja, tú que estás en conexión, ¿vale? Yo aquí veo como la necesidad, ¿vale? De hablar las cosas. Yo aquí siento como que para muchos falta comunicación, hay cosas que tenéis que hablar, hay decisiones que tenéis que tomar, ¿eh? Hay algo que no está del todo bien entre vosotros, en el fondo tú lo sabes, y por eso vais a estar hablando, por eso vais a estar como, digamos, llegando a una especie de acuerdo, ¿sí? También podría ser
que algunos de vosotros vayáis a estar hablando de algo en concreto, de una situación en concreto, que os ayude a tomar una decisión. Siento como que vais a estar encontrando respuestas a ciertas situaciones y que eso os llevará a tomar una decisión importante. ¿Qué es? ¿Qué es lo que tú consideras, ¿vale? Que tienes que hablar, que tienes que conversar con tu pareja. A lo mejor algunos pues estáis mirando una nueva vivienda, trasladaros, hacer algún tipo de inversión. A ver, dame un poco más. Pero mira, me dicen que no tengáis miedo, que las cosas van a ir bien, que hacéis un buen equipo, ¿vale? Que es muy importante que mantengáis esa conversación, esa comunicación, que es esencial. De hecho, yo siempre os lo recuerdo, ¿verdad? Siempre os digo que la comunicación es la base de toda relación. Si no hay comunicación, no hay entendimiento. Si no hay entendimiento, no hay avance. Por eso siempre, siempre, siempre os aclaro, siempre os llamo la atención en que cuando hay algo que te gusta tienes que decirlo, cuando hay algo que no, también. No os calléis nada, ¿vale? No os calléis nada. Bien, tú que estás soltero, ¿vale? Yo te veo como muy bien, la verdad. Te veo como brillando, estás llamando la atención. Y es como que en el fondo, ¿vale? Cuando os hablé del pasado, en el fondo tú os decías, oye, así es, yo es que no quiero nada con esa persona. Yo lo siento mucho, pero no me interesa, yo considero que va a ser más de lo mismo, que vamos a volver a cometer los mismos errores, que no vamos a avanzar y no es algo que me interese, la verdad. Estás en todo tu derecho. Cuando realmente vosotros libréis de esa carga del pasado, cuando realmente sintáis, ¿no?, que habéis superado esta situación, que estáis bien, que estéis a gusto con vosotros mismos, entonces hacer caso de vuestra intuición. Porque por lo que estoy viendo aquí es como que el destino pondrá una persona maravillosa frente a vosotros. Y me dicen que os dejéis llevar. Algunos ya conocéis a esta persona, de hecho muchos estáis aquí por ella. Muchos de vosotros estáis diciendo, así yo hace tiempo que olvidé el pasado. La verdad es que ya no me importa. Pero a mí esta persona que estoy contemplando ahora, la verdad es que me encanta. Y quiero saber si hay alguna posibilidad. Quiero saber si realmente se me puede dar una conexión, si podemos llegar a entendernos. Lo cierto es que sí, pero me lo dicen, me dicen muy marcado esto, que tú tienes que hacer caso de tu intuición. Tienes que hacer caso de tu intuición. Esa es la clave de tu éxito, que no te precipites, que no quieras correr y que te dejes llevar. Porque parece ser como que el destino te está guiando en la dirección correcta. A ver ese mensaje, ese deseo oculto, o quizás no tan oculto, ojo, de la persona con la cual estáis conectando. Dame dos, va. Dame dos. Ay, que llevo tres. ¿Ah? Bueno, va, pues tres, no pasa nada. Dice, déjame encender tu sexo con mis manos mientras te hago sudar en todos los lugares. Probaremos las delicias que puedo prepararte en la cocina y jugaremos con los sabores en nuestros cuerpos. Clávame tus tacones altos, porque soy tu esclavo. Estoy deseando hacer lo que me pidas. Bueno, pues con estos mensajitos tan calentitos,
me despido de ti hoy. Así que corazón, bienvenidos los que seáis nuevos, los que seáis veteranos. Muchas gracias por compartir de nuevo vuestro tiempo conmigo. Y nada, si os gustó el canal, os recomiendo que os suscribáis y que activéis la campanita. Si además de estar suscritos y activar la campanita, dejáis un mensaje que contenga la palabra participar, cada mes estoy sorteando una lectura gratuita, ¿de acuerdo? Así que nada, dicho esto, me despido y nos vemos en el próximo vídeo. Te quiero, cielo. Bendiciones.